La expresión que se va a utilizar cuando conocemos la abscisa en el origen y la ordenada en el origen es x sobre a más y sobre b, eso es igual a 1, donde a es la abscisa en el origen, es decir, donde intersecta la recta sobre el eje x, y b es la ordenada en el origen, es decir, donde intersecta la recta sobre el eje y. Vamos a ver el ejemplo número 1. Dice, hallar la ecuación de la recta cuyas intersecciones con los ejes x y y son a igual a 3 y b igual a 2 respectivamente. Entonces intersecta en el eje x en 3 y también intersecta en el eje y en 2. Los datos que tenemos entonces son el abscisa en el origen, que es 3, significa que hay un punto que intersecta en el eje x y cuyas coordenadas son 3,0, y el otro dato que tenemos es la ordenada en el origen, que es igual a 2, significa que hay un punto que intersecta en el eje y cuyas coordenadas son 0,2. Entonces, por esos datos que tenemos, la expresión que vamos a utilizar es la de x sobre a más y sobre b igual a 1. Al sustituir valores nos queda x sobre 3 más y sobre 2 igual a 1. Esa es la expresión que nos queda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una suma de fracciones. Lo primero que tenemos que hacer en una suma de fracciones es multiplicar los dos denominadores. 3 por 2 y me da 6. Ese es el denominador común. Y luego voy a multiplicar de forma cruzada. El 2 por la x me da 2x. Luego más, porque se trata de una suma de fracciones, y luego multiplico de forma cruzada 3 por y, 3y, y ese es igual a 1. Entonces, otra vez, multiplico los dos denominadores, y ese es el denominador común. Y luego multiplico de forma cruzada el denominador de la segunda fracción por el numerador de la primera fracción, y luego el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Si yo tuviera una resta, sería el mismo procedimiento, pero en vez de poner más, pondría menos. Entonces me queda 2x más 3y, todo eso sobre 6, eso es igual a 1. Ok. Como el 6 está dividiendo, entonces lo voy a pasar al lado derecho del igual y va a pasar multiplicando. Y entonces me queda 6 por 1, 6. Entonces me queda la expresión 2x más 3y igual a 6. Fíjense cómo la x es positiva. Recuerden que la x siempre debe de quedar positiva. Por eso es que el 6, que está del lado derecho del igual, lo voy a pasar al lado izquierdo. Si la x hubiera sido negativa, entonces el 2x y el 3y lo hubiera tenido que pasar al lado derecho. Otra vez, como la x es positiva, entonces el 6 que está del lado derecho del igual lo paso al lado izquierdo. Y entonces la expresión me queda del lado izquierdo 2x más 3y menos 6, y del lado derecho me queda a 0. Entonces esta es mi ecuación, 2x más 3y menos 6 igual a 0. Bien, para hacer la gráfica de esa recta, tengo que localizar los dos puntos que tenía desde el principio. Los datos que me habían dado eran la abscisa en el origen, donde a es igual a 3. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas de un punto que yo voy a llamar punto A, tiene de coordenadas 3,0. Aquí está el punto A. Tiene de coordenadas 3 en X, 0 en Y. Y el otro dato que me daban era la ordenada en el origen. Es decir, que es un punto que voy a llamar el punto B y que tiene de coordenadas 0,2. 0,2. Aquí está el punto B. Y lo que voy a hacer es unir con mi regla estos dos puntos para hacer el trazo de mi recta. Vamos a hacer otro ejemplo más, el ejemplo número 2.
Hallar la ecuación de la recta cuyas intersecciones con los ejes X y Y son A igual a 2 y B menos 5,3. Los datos que tenemos son: el primer dato, la abscisa en el origen, que es 2, significa que hay un punto que intersecta en el eje de las X y cuyas coordenadas son 2,0. Y el otro dato que yo tengo es la ordenada en el origen, que es menos 5 tercios. Si yo el menos 5 tercios lo convierto a número decimal, es decir, si yo divido menos 5 entre 3, me da menos 1,6. ¿Sale? Significa que hay un punto que intersecta en el eje Y y cuyas coordenadas son 0, menos 1,6. Ok, esos son los dos datos que yo tengo. Por lo tanto, la expresión que vamos a utilizar son X sobre A más Y sobre B igual a 1. Si sustituyo los valores, me queda X sobre 2 más Y sobre menos 5 tercios, eso es igual a 1. Esa es la expresión que me quedaba. Ahora, aquí viene la siguiente situación. Como me doy cuenta, aquí abajo de la Y en el denominador tengo una fracción. No tengo un entero como en el ejercicio anterior, tengo una fracción. Por lo tanto, el 1 que está junto a la Y, por eso es Y, es 1Y, lo voy a convertir en fracción. Y entonces me queda en el numerador 1 sobre 1 y en el denominador me queda el menos 5 tercios. Vamos a aplicar entonces la regla del sándwich o la regla también de la semita. Recuerden que para aplicar la regla del sándwich o de la semita, tengo que multiplicar extremo por extremo y el resultado va en el numerador, y luego medio por medio y el resultado va en el denominador. Entonces, en la primera fracción tengo X sobre 2 más, y ahora voy con la segunda fracción, extremo por extremo, 1 por 3, 3Y. Medio por medio, 1 por menos 5, más por menos menos, 1 por 5, 5. ¿Sale? Entonces aplicamos la regla del sándwich, o también como la conocemos como la regla de la semita. Ok, fíjense cómo aquí tengo un signo menos. Por lo tanto, voy a multiplicar el más de la suma de las fracciones por este menos. Y más por menos me queda menos. Entonces, esa suma de fracciones ahora se convirtió en una resta de fracciones, donde del lado izquierdo tengo el X sobre 2 y del lado derecho me quedó 3Y sobre 5, igual a 1. ¿Sale? Otra vez, fíjense cómo tenía una suma de fracciones y al multiplicarlo por este signo menos del denominador, entonces más por menos me dio de resultado menos. Y entonces esa suma de fracciones se convirtió en una resta. Tengan mucho cuidado ahí, por favor. Bien, vamos a resolver la resta de fracciones. Quedamos que se hace igual que una suma de fracciones, pero ahora en vez de sumar, pues vamos a restar. Entonces multiplico primero los dos denominadores, 2 por 5, 10. Lo pongo en el denominador. Y luego multiplico de forma cruzada. 5 por 1x, 5x. Menos, pongo el signo menos, y luego de forma cruzada, 2 por 3y, 2 por 3, 6, me da menos 6y, igual a 1. Bien, el 10 que está dividiendo, lo voy a pasar al lado derecho del igual multiplicando. Y 10 por 1 me queda 10. Por lo tanto, la expresión me queda del lado izquierdo 5x menos 6y y del lado derecho me queda igual a 10. Bien, como la x es positiva, recuerden que siempre el ax debe ser positivo. Como la x es positiva, entonces lo que voy a hacer es que el 10 que está del lado derecho del igual lo paso al lado izquierdo. El 10 estaba sumando, al pasarlo al lado izquierdo me queda restando.
Por lo tanto, mi ecuación me queda 5x menos 6y menos 10 igual a 0. ¿Sale? Otra vez, como lo expliqué en el ejercicio pasado. Si el x hubiera sido negativo, entonces el 5x y el 6y lo tendría que haber pasado al lado derecho para que la x fuera positiva. Pero en este caso, al igual que en el ejercicio anterior, como la x es positiva, entonces lo que está del lado derecho, que es el 10, es lo que tengo que pasar al lado izquierdo. Por eso es que mi ecuación me queda 5x menos 6y menos 10 igual a 0. Para graficar, igual me baso en los dos puntos que me dan al inicio del problema, donde el punto A tiene de coordenadas 2,0. Aquí está. Y el punto B tiene de coordenadas 0, menos 1.6. 0, menos 1.6. Aquí está el punto B. Los uno y ya tengo el trazo de mi recta.